Buenos días. ¿Se me oye? ¿Sí, no? Vale. Buenos días. Estoy muy ilusionado de que me hayan invitado a hablar aquí en estas jornadas de arquitectura vernácula, que es una palabra oficial para decir arquitectura tradicional, anónima, sin hechos, arquitectura hecha sin arquitectos, eso muy importante, y sus oficios. O sea que los oficios, que para mí las cosas van íntimamente relacionados. Una cosa no puede existir sin el otro. Y de eso en mis proyectos voy a hablar hoy también. Eh, nada, voy a hablar de la rehabilitación sostenible con cal y madera de una vivienda, la Casa de la Maestra, en San Mamés, en Cuntis, en el concello de Cuntis, que está en la provincia de Pontevedra, porque hay tantos... eh, a ver, primero os voy a decir quién soy. Me llamo Paul van der Mel, ya os ha dicho, soy un arquitecto holandés, pero ya llevo muchos años viviendo en España. Ya lo he dicho a Ángela, pero estoy especializado en la rehabilitación de arquitectura tradicional con criterios de sostenibilidad y materiales tradicionales como la cal y la madera. A mí me apasionan las casas y los edificios abandonadas y olvidadas para darles una nueva vida, conservando su identidad y su carácter original. Y antes de hablar del proyecto, la Casa de la Maestra, quiero contaros algo sobre mí, porque considero que el tipo de proyectos que realizo está muy relacionado con quién soy y cómo vivo yo. Bueno, mira, es el entorno donde nací, donde me crié, eso es en Ámsterdam, en el barrio donde viví de niño, y las bicicletas, que es un tópico, pero bueno, existe allí. Vale. Eh, pues lo que ya dije, nací en Ámsterdam. Luego estudié arquitectura en la Universidad Técnica de Delft. Ya pronto, mientras estudiaba, me di cuenta que me quería dedicar a la rehabilitación, porque me parecía lo único que era realmente que se había construido tanto, sobre todo en la última parte del siglo XX, que solo iba a quedar para, y cuanto más reciente, hacia la más reciente la construcción, peor hecha, entonces ya habría suficiente trabajo para solo dedicarse a la rehabilitación. Y simultáneamente me empezaron a interesar sobre todo las comunidades pequeñas, los pueblos y las ciudades. Gracias. Los pueblos y las ciudades pequeñas. Pues desde el año 1998 volví a Holanda y desde entonces vivo de forma permanente en España. Y compramos y rehabilitamos una casa en un pueblo pequeñito en el Pirineo Aragonés, en Huesca, a donde nos mudamos yo con mi familia, con las niñas pequeñas, en 2004. Y también ahí simultáneamente me establecí como arquitecto por mi cuenta. Eh, Desde entonces he hecho sobre todo proyectos de rehabilitación de arquitectura tradicional y pequeñas intervenciones en el espacio público. Así, voy a contar un detalle porque hoy voy a tratar brevemente primero tres casas y antes de pasar al proyecto principal, dos casas donde viví, una obra que terminé recientemente. Y tengo otro, siempre lo considero yo como un privilegio, que todas las casas que he rehabilitado han sido casas, o prácticamente todas, con nombre. Así que primero os voy a presentar la casa Chunillas, que está en un pueblo que se llama Fago. Mira, se ve el clima, que era en el Pirineo Alto. Al lado aparece una imagen de lo que es el elemento identitario de la casa, una carriera. Una carriera quiere decir un banco. Y encima, lo que veis ahí abajo a la derecha, con este elemento que es la chimenea aragonesa. La chimenea aragonesa es un elemento troncocónica gigantesca que atraviesa toda una casa
y termina en un pequeño bueno, el habitáculo que puede variar de 2 metros hasta mucho más, y donde se hacía la vida en invierno, como una casa de invierno. Y en este caso ya tenía una estufa. Pues cuando compramos la casa fue una casa realmente extraña. O sea que la planta baja no tenía luz, la primera planta había una sala y esta cadera. Luego lo que se llama locana de carga, allí se cargaba la paja, o sea que abajo eran las cuadras y la fresquera. La primera planta donde se vivía se hacía vida y la última para la paja. Y pues realmente lo que quería dos cosas, era conservar la chimenea, porque solo quedaba en este pueblo, solo queda dos, y en todo Aragón, eso es como los linces, que así ya no hay. Cada obra, cada rehabilitación se tira, es un desastre, Luego se ponen forros, eso sí, de chimeneas por encima, esto, lo que se ve, eso sí. Pero la chimenea, que es todo una casa dentro de una casa, desaparece. Y yo cada vez que veo que pasa lloro, porque dice que queda cada vez menos, porque dice que esto es un estorbo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo lo conservé, porque era en mi casa. La estructura también se pudo conservar casi todo. Busqué un carpintero, porque yo lo primero, como es rehabilitación, los muros están hechos. O sea que un cantero no necesito en primer lugar, pero un carpintero con oficio, sí. Encontré en un pueblo al lado un carpintero alemán que ya he colaborado con él en más proyectos, y todos los proyectos que voy a enseñar han sido en cooperación con un carpintero, además de la casualidad, alemán. No es porque, pero es así. Mira, eso es la casa Chunillas. Mira, os voy a brevemente, después de la rehabilitación, en la cocina, se hizo una cocina abajo, se hicieron dos ventanas. Las ventanas en paredes a mí siempre me da pena porque es lesionar el muro, y con peligro nada más. Se puede, y el efecto de luz no es muy efectivo tampoco. En este caso no hubo otro. Bueno, si lo que es más fácil, por ejemplo, si tienes un hueco ya existente que está consolidado, lo se puede alargar, eso no es tan difícil, pero hacer un hueco nuevo es hacer algo inmenso, se queda casi sin pared y tiene su riesgo incluso, pero bueno. Eso es la planta baja con una cocina económica ahí de que con pile, o sea que esto calentaba toda la casa, y luego y se alimentaba con leña. Luego la callera que está justo encima. Aquí hubo que reforzar un poco. A ver, esto es la salamandra que solíamos estar con medio metro de nieve en invierno, y acá por detrás se retocó, hubo que cambiar este elemento, eso es por fuera. Y luego, por dentro, claro, realmente no, había desniveles en la casa, pero ya existía, no era algo que yo me inventé yo. A mí me gusta porque soy arquitecto, entonces si hay, los aprovecho. Las escaleras sí que son nuevas, y se hizo una especie de pequeño recorrido a través de la casa, como veis. Y aquí veis el protagonista de la casa, que es la chimenea. Me gusta tanto que incluso que lo tengo como logo como arquitecto. El logo de mi casa es mi chimenea de la casa. Aquí vivimos 10 años. Y pues aquí este sitio es una maravilla. Está en la parte de atrás de la casa. Es la locana. Antes era de carga, ahora es para estar, para, para coger un libro, bueno, para disfrutar del entorno, porque realmente es el único punto donde la casa conecta con el entorno, y es realmente la casa es como recorrida hacia ello. Y aquí, claro, la casa siempre va con una huerta, que también es bonito, hay poco tiempo hay para huerta, y luego, claro, la leña, todos los años tiene que venir medio tráiler, que son 12.000 kilos de madera de haya a Navarra, que no verá ninguna carga de conciencia, porque Navarra es de las pocas comunidades, junto con La Rioja, donde crece espectacularmente la masa forestal. Allí sabe gestionar sus bosques. Y la haya no es un árbol maderable, no muy maderable, entonces sirve muy bien para la leña. O sea que cortaba todos los años, y eso sirve también, siempre digo a todo el mundo, la mejor forma de ahorrar energía es cortar tu propia leña, porque tienes que estar con la motosierra todo el verano, todos los días, picando, luego, que es un buen ejercicio, y lo recomiendo a todo el mundo, y limitas. Así, si tus hijas se duchan, dices, oye, con 5 minutos ya basta, porque, mira, piensa en mi espalda, por favor. Vale, así. Luego, a ver, sí. Pues ahí vivimos hasta el 2013. En el 2013 nos cambiamos a Mondoñedo, una ciudad muy pequeña en el norte de Lugo, algunos saben, otros no.
Habíamos comprado una casa allí en el 2005. Ya comentó Marta que son casas enormes. Claro, nosotros nos tocó toda una casa de 4 plantas, más sótano, más huerta. Y en un principio pensaba que se podía conservar gran parte de la casa. Y resulta que luego llamé a otro carpintero, otro alemán que vive en la costa aquí de la muerte. Se llama Rupert, ya os sabéis el nombre. Y él me hizo las catas, o sea que como realmente hubo que renovar mucho más de lo que quería, desaparecieron también todos los tabiques y entonces de lo que parecía una obra más de conservación se convirtió en algo más. Esta casa, la otra casa que era mucho tema de identidad, aquí era también mucho tema de recuperar y reciclar, los dos temas. Aquí tenéis las fachadas, la fachada delante que no parece tan, a ver, se me escapa, aquí una casa de 3 plantas, más de desvando se ve aquí. Bueno, las ventanas era de madera de castaño, se recuperaron. Tenía la suerte de trabajar con un carpintero que hasta después dijo que las ventanas que tienen 25 milímetros son de castaño, eso hoy en día no se consigue, los recuperamos. Y recuperó donde se pudo, porque no todos, pero los que pudo, recuperó. Y de paso, es una cosa mía, por ejemplo, a mí el cristal antiguo me gusta más que el cristal nuevo. Tiene sus desperfectos que refleja la luz, son detalles, pero dice que entre lo viejo y lo nuevo hay diferencias. Y la patina de lo viejo, de lo vivido, siempre está allí. Y abajo, esta puerta, claro, mira, esta puerta, la parte de abajo, estaba podrida. Porque claro, porque la casa bajaba un poco y aquí con la lluvia, claro. Yo no sabía muy bien qué hacer, me dijo el carpintero que esta parte se podía dar un corte y lo hizo. Y tengo fotos espectaculares, no voy a enseñar ahora porque no es de eso. Eh, y se recuperó la puerta. O sea que dice que se conservó esto y estoy muy contento con eso. Vale. Por detrás, eh, bueno, la fachada de atrás estaba mal y quisimos recuperar. O sea que aquí lo que se hizo es quitar el revoco de cal y en los laterales y sustituirlo por una nueva piel de revoco de cal aérea, que en Mondoñedo era muy habitual porque dice que ahí había una veta de cal muy importante, había muchos hornos de cal, había una larga tradición de cal, la más importante de Galicia. Desapareció. Allí todas las casas ahora están revocadas con cemento, con pintura plástica, con todo lo que nos ha traído el progreso, entre comillas. Yo lo veo como pasado, pero bueno, hay gente que lo llama progreso aún. A ver, las ventanas lo mismo, se ve, y bueno, aquí se ve un poco el proceso de cómo, aquí con un detalle de lo que se llama la primera fase de retacado, donde se lanza la primera capa de cal, y luego ya se va reconstruyendo la piel, yo lo llamo piel siempre. Y ese poco allí se ve el resultado final. Y por dentro, así, porque la casa, claro, era 4 plantas, ya he dicho, con una familia, con 2 hijas, a ver, te basta con bastante menos. Pero nosotros también, cada uno tenemos una profesión, yo soy arquitecto, y mi mujer también, los dos trabajamos en casa, también como oficina, y la planta baja, como pasaba Camarero Santiago, decidimos convertirlo en una vivienda, en una tienda, aprovechando. Bien. Y antiguamente, además, en Mondoñedo las casas eran tan grandes, era por eso, porque en todas las plantas bajas había talleres, empresas, pequeñas empresas, tiendas, era una ciudad, lo que se llama comarcal, de Abolengo, ahí en un centro, fue capital, bueno, o sea que las casas estaban pensadas para eso. Y eso es un poco como se encontró en un principio. Las casas, además todas las casas antiguas tienen lo mismo, estás en una penumbra total. Y pues aquí un poquito cómo estaba la estructura. Y aquí, bueno, se ve el proceso de, también se revocaron las paredes con cal. Eh, bueno, es un poco se ve a la derecha cómo estaba en el proceso y luego a la izquierda cómo terminó. Esto es el desván, un poco el mismo trabajo de recuperación, de intentar modificar lo menos posible siempre. Y abajo, un poco como estaba en su momento la segunda planta,
que se hizo un baño nuevo, ya había, pero... Y aquí unos detalles, y por ejemplo, a mí yo cuando puedo, la electricidad en la rehabilitación siempre la hago en superficie. También con la idea de no lesionar, no tocar el edificio. Hay una casa, por ejemplo, aquí que vende, que tiene en Cataluña, Fontini, que tiene muchos, por ejemplo, es el único en España que vende cosas, o sea que todavía interruptores así de distintos tipos y así. Bueno, ahora voy a hablar de un proyecto que acabo de terminar, es en Ansó, en la localidad de Ansó, en el Pirineo, a una hora de Jaca, se llama la Casa Pelao. Bueno, eso empecé, fueron unos clientes franceses, eso es lo que se encontró, una, fue una casa, por eso se llama Casa Pelao. Las casas que se llama casa es porque fueron habitadas. Luego fue pajar, fue menos. Así que fue casa, luego pajar y luego terminó como garaje con una buena intervención con hormigón bastante brutal. Había dos cosas en esta casa que me gustaba. El balcón, que se ve allí, era el balcón auténtico, y con el alero, que es muy característico también de esta arquitectura. Y luego dentro, eso es lo que se encontró dentro, un muro medianil de entramado, muy intacto. Pues estos fueron los dos elementos que quise rehabilitar. Por lo demás, la casa era inmensamente mínima. El ancho que veis aquí no era ni 2,90, 7 metros de fondo, cumplía por los pelos con las normas de habitabilidad. Y lo que hice era optar por lo que se llama una distribución diáfana en distintos niveles. O sea que porque los baños no hace falta que sean tan altos como los salones, que pueden ser de más altura. Y entonces, con las zonas de servicio a fondo, porque querían 2 baños y una cocina, y luego las zonas de estancia hacia la fachada, así. Y luego tenía otro problema, que solo tenía 3 fachadas ciegas y solo tenía fachada con luz norte. O sea que lo más desventaja. Más desventajas no puede haber. Presenté a los clientes dos opciones, o bien desarrollar simplemente 3 plantas con escalera en el centro, o si no la otra opción, con desniveles. Les gustó, por desgracia, porque bien, pero por desgracia también, porque dice que eso nos supuso muchísimo más trabajo, fue como un puzzle. Esta es un poco la obra, o sea que como se ve ya las dimensiones cuando están obrando, ya colocando las estructuras. Se tuvo que alzar un poquito la casa, eso se ve, pero eso en este lado se hizo con una pared ligera. Evidentemente esto no sirve para, bueno, para mí era evidente que no sirve para apoyar una estructura, no me fiaría. Y entonces, en este lado se hizo una estructura, digamos, auxiliar, que supuso su cimentación propia. Eso es lo que soporta a través de toda la casa, realmente, en este lado. Aquí veis un poco el proceso, voy rápido, porque esto no es el proyecto que quiero contar. O sea que, a ver, aquí se ve la planta baja, la primera, así. Aquí, en una primera fase ya con la escalera colocada, y luego el entramado, los clientes, lo que les prometí lo tienen así revocado, y luego un poco que tiene luz, la casa sí que tiene luz. Tiene y esto también otras impresiones, hacia el norte, una parte de escalera ya más o menos terminado, y aquí con un pasamanos. Es un poco, o sea que es una obra realmente de madera. Las fachadas así, ahora por fuera, eso es el resultado final. Con las fachadas están revocados con cal hidráulica, porque eran albañiles, trabajaban muy bien, pero no, claro, nunca había trabajo con cal, entonces no puedes decir que hazlo con cal grasa en pasta, porque además tenía su edad, o sea que fue al final con cal de Saint-Astier. Tiene una ventaja, ahora también hay cales disponibles y los de Francia son buenos en eso, que te dan la carta con el color exacta, la estructura exacta, o sea que, y también la textura, con lo cual vas con el cliente y con los albañiles y entre todos eliges, eso es lo que queremos. Y claro, luego detrás está el ayuntamiento, que también tiene dice que es ocre, y entre todos, fue la primera fachada en ese pueblo, que es un BIC, que es un bien de interés cultural, que es uno de los pueblos más bellos de España, lo mismo que Mondoñedo, la primera fachada en tiempos que se ha hecho en cal hidráulica, en cal.
porque normalmente trabaja con cemento. Cemento, además dice, muchos allí que les gusta más, aunque no está. Vale, y pues eso ya lo veis, así con el balcón, el portalón, que es un elemento siempre muy importante en una casa. Y pues ahora voy a pasar un poco a la parte teórica, un poquito. Lo primero, quiero aclarar un poquito lo que para mí, desde mi punto de vista, en qué consiste la sostenibilidad. Bueno, os voy a enseñar dos imágenes. Dos tipos de amenazas, digamos, frente a la sostenibilidad. Una es, para mí, de tipo medible y tangible. Y para mí, no es tan, esto realmente, aunque es una amenaza, se puede medir y se puede solucionar. Esto es otro tipo de amenaza. Eso es un entorno, para mí, en mi opinión, insostenible, donde no pueden jugar ni los niños ni los ancianos, pueden desenvolverse. Es un entorno muerto. Y para mí, este es realmente un entorno intangible. O sea que este es una amenaza intangible y muy dañino a largo plazo y muy difícil de solucionar. Y realmente yo como arquitecto, por ejemplo, considero que trabajo en este tipo de amenazas o busco soluciones. Y para mí, lo que ya he dicho, la sostenibilidad es un concepto mucho más amplio que tan solo cumplir con exigencias técnicas, económicas y funcionales. No solo es una cuestión de reducir el consumo energético, sino que sobre todo se trata de aprender a vivir y habitar en el territorio con una actitud respetuosa hacia el entorno y hacia el pasado. Pienso que las formas de vivir antes eran más sostenibles que las que predominan hoy en día. Así que si queremos volver a vivir de una manera sostenible, tendremos que mirar hacia atrás, aprender del pasado, de las comunidades, de los pueblos y de las ciudades pequeñas de antes. Esto, por ejemplo, es un entorno ya más amigable en ese sentido. Luego, en segundo lugar, quiero explicar para mí en qué consiste el término rehabilitar. Bueno, rehabilitar es hacer algo de nuevo. Evidentemente, ya lo he dicho Marta antes también, es una actividad sostenible. Y ahora os voy a contar que yo me dedico a la rehabilitación de este respeto por las cosas de antes. Porque antes se construía muy bien. Rehabilito para aprender del pasado, de la arquitectura tradicional, de toda la experiencia acumulada que esconde las formas de construir antes, que se basaban en miles de años de conocimientos transmitidos de generación en generación. Entre las características de la arquitectura tradicional destacan el aprovechamiento óptimo de los escasos recursos sostenibles y la adaptación a las condiciones climáticas locales. La arquitectura tradicional era sostenible por definición. Era respetuosa con el entorno, se reciclaba, se reutilizaban edificios, recursos y materiales. Además, los edificios tradicionales generalmente se hicieron con materiales sacados del entorno directo, materiales con una baja huella de carbono y reciclables, como la madera, la cal, el barro y la piedra. Y yo pienso que esos mismos materiales se deben utilizar en la rehabilitación de edificios tradicionales si ésta pretende sostenibles. Y igual por extensión también en edificios nuevos, pero como yo no trabajo en edificios nuevos, lo evito, entonces ahí estamos. Vale, os presento un esquema. Para rehabilitar limitamos el campo de arquitectura tradicional. ¿Con qué materiales? Con los mismos con los que se construyeron los edificios, que son materiales tradicionales y sostenibles. Y esto para mí es la pregunta central. ¿Quién? Pues las mismas personas que levantaron los edificios. Maestros artesanos. O quitando, porque los maestros estaban en las ciudades, hablamos de artesanos. Personas libres que trabajan con la cabeza y con las manos. Incluso se puede decir la cabeza dirige las manos, que son personas que con el paso de los años acumulan cada vez más experiencia.
¿Y el dónde? Pues esos edificios se produjeron en la ciudad pequeña histórica y en los pueblos. Se debe reforzar esos entornos. Yo por eso hablo de lo que yo acabo de enseñar un entorno amenazado en el Pirineo, donde viví 10 años y ahora que estoy en una ciudad pequeña que se llama Mondoñedo y Marta Candocia acabo de explicaros un poco la situación allí. Esos son los entornos que busco y donde pretendo trabajar siempre. Hay un libro precioso que para mí es como pequeño esto. Es un arquitecto urbanista alemán del siglo XX creó unos primeros ciudades jardines en Alemania. Y ese libro, que es muy bonito, se llama El trabajo artesanal y la pequeña ciudad. A pesar de que es de hace más de 100 años, dice exactamente, y lo describe muy bien, dónde estamos ahora. Dónde deberíamos estar, que no estamos. Vale. Ahora voy a hablar brevemente de eso. En la arquitectura tradicional, o sea que se habla mucho de la adaptación a las condiciones climáticas. Aquí veis, por ejemplo, una gran parte de España, por ejemplo, esto es la arquitectura del calor. No hace falta ni comentar porque lo conocéis, pero claro, os fijáis en los detalles como el patio, el blanco para reflejar la luz, las ventanas con persianas, bueno, tejados planos, hay poca lluvia. Esto, evidentemente, es la arquitectura de frío. Cubiertas inclinadas, grandes chimeneas de grandes dimensiones, calles estrechas, materiales como tapiales y, por ejemplo, sistemas de calefacción adaptados como la Gloria en Burgos, que es otro gran olvidado, que son esos la arquitectura de fuego está muy olvidado y muy despreciado. Y esta es la última, la que estamos, o sea que la del norte, la de frío, perdón, no, la de la humedad y de la lluvia. Y se ve con las estrategias, las galerías, las ventanas que abren hacia el exterior también tiene que ver porque para que no se desgaste mucho la parte inferior de la ventana. Bueno, una casa pasiega y otra galería. Vale. Ya está. La casa de la maestra. Se me escapa. El proyecto que voy a presentar, que se llama la casa de la maestra, no pretende ser un modelo que se puede aplicar sin más en cualquier lugar para cualquier tipo de edificación. No, es una receta universal que solucionará la edificación sostenible en cualquier lugar del mundo. Más bien, quiero dar un ejemplo, enseñar cómo se puede adaptar un edificio que se va a rehabilitar a las circunstancias locales utilizando elementos basados en la arquitectura tradicional del lugar y materiales tradicionales. Se trata de la rehabilitación de una vivienda unifamiliar en San Mamet, en una parroquia del Concello de Cuntis, en la provincia de Pontevedra. Este concello tiene un alto grado de humedad y de pluviosidad, con inviernos templados. Opté por una adaptación óptima a las condiciones locales climáticas. Y, desde luego, el alto grado de humedad exige una buena ventilación y un envolvente transpirable. En la zona, el edificio se conoce como la Casa de la Maestra, porque antes fue una escuela y ahí arriba vivía la maestra. Se trata de una casa típicamente gallega, con un jardín amurallado, palmeras y camelios, frente a una iglesia con un cementerio barroco que está catalogado como elemento patrimonial. Ocupa una situación con vistas amplias y sobre el valle. El proyecto lo llevé a cabo con criterios de sostenibilidad y la obra se ejecutó con un carpintero artesano como contratista. Porque para mí era lógico, porque la mayor parte del presupuesto era obra de madera. Bueno, como ya veis, la primera impresión, lo digo así, fue de cutrez. La fachada principal de piedra se caracterizaba, además lo conseguía así en la zona, diciendo esta casa sí, vale, la de tubo, por tener un tubo de desagüe y ventanas de aluminio. En el patio trasero había un anexo de ladrillo sin revestir y con un baño en el exterior, que lo vemos aquí. Este baño posteriormente me sirvió muy bien en la entreplanta. En cambio, daba gusto
ver el huerto detrás de la casa con palmeras, rodeado por un muro bajo, muy bajo, ya lo veis aquí, y unas vistas, y había unas vistas impresionantes, aquí los veis, desde la primera planta hacia el valle. El proyecto tuvo que pasar por estar a 100 metros de una iglesia, un elemento patrimonial, tuvo que informar patrimonio. Tardaron 2 años en Pontevedra en informar, pero bueno, eso con el proyecto básico, por esa parte. O sea que esos proyectos van para largo siempre. Ese es el interior, un poco, para que os hagáis una idea. Vale. Eso es ya la cubierta. La casa no se cambió de volumen, o sea que, claro, es otra exigencia y me parecía bien. ¿Para qué quieres cambiar? Los propietarios querían subir porque quería más desván, pero les dije, ya tenéis suficiente casa, no sé qué, ¿para qué? Vale. Naturalmente, así vale, ya está. El objetivo principal fue mejorar la calidad de la casa existente sin que la finca y el edificio perdiesen el encanto y las características propias de una vivienda rural gallega con un jardín o huerto amurallado, palmeras y camelios. Mira, eso es un poco de los ejemplos en los que para mis inspiraciones fueron las galerías acristaladas de distintos tipos. Opté por uno de ese tipo, que digamos que son traseros, porque los hay delante que son más estrechos, lógicamente, y los de atrás. Y luego, otro, bueno, para los arquitectos, eso es un edificio de Álvaro Siza, que también utilizó un sistema de galería para una casa en Portugal, en un Miño, Moredo Miño, y una casa, lo que se llama la escuela inglesa, la Architecture Arts and Crafts, que es una arquitectura muy noble, que pretendía un poco con materiales tradicionales y recuperar los oficios. Hubo un señor que se llama William Morris que empezó ese movimiento en Inglaterra, y este es un arquitecto que se llama Foisy, que también hizo varias casas en ese estilo. Siempre referencias, digamos. Bueno, eso es lo que he dicho, que no han perdido su encanto. Aquí ya. Vale. Em, vale. Y para conseguir lo que he dicho antes, el objetivo, las siguientes intervenciones consideré importantes para lograr el objetivo que mencionaba antes. Primero, la recuperación del muro de piedra que rodea la finca, tanto en altura como en tratamiento material. Porque a partir de ese apuesto que el muro tiene que tener dos funciones. Uno, tiene que tener suficiente altura para que los habitantes se sienten protegidos, en cierto modo, porque están más altos. Por otra parte, tampoco hay que pedir la relación visual entre la casa, la finca y el exterior, porque es una cosa que muchas veces se hace muros tan altos que ya no digo que dónde está la relación con el mundo, que no hay, parece una cárcel. Y así luego ya se pondrá unos setos, unas hortensias, lo que sea, y luego vale. Luego la consolidación de patio como espacio de transición entre la edificación y el jardín, y la construcción de una galería acristalada con ventanas de guillotina como elemento propio de la arquitectura popular gallega. Diseñé una galería orientada hacia el sureste como segunda fachada que desempeña un papel mediador con respecto a la escala del edificio colindante. Se trata de un elemento con un carácter informal que relaciona el edificio de piedra con el patio, la vegetación del jardín y con la iglesia. Al mismo tiempo, tiene una función bioclimática, ya que funciona como captador pasivo de energía solar y regulador climático con ventanas de guillotina para ventilar la galería que permite una circulación de aire permanente. Y para aprovechar al máximo la luz entrante, la cubierta de zinc tiene una pendiente reducida al mínimo, que lo que permite es un 5%, porque es un sistema, es una cubierta de zinc con junta alzada. Y las ventanas, los elevé, luego lo veremos en detalle, por encima del sistema constructivo. Esto
eso sí que es un detalle de la arquitectura moderna y no por nada enseñé la galería de Siza, donde aplica este principio de sacar la luz alta. Porque cuanto más alta la luz, más aprovecha. La luz baja no sirve. Una ventana horizontal, lo digo aquí también, de paso, una ventana horizontal está muy bien, pero casi, si no lo tienes a mucha altura, no entra mucha luz. Cuanto más alta. Y en la primera casa, eso me hubiera decir también, que toda la luz de la casa se sacó cenitalmente de una Velux alrededor de la chimenea, pero era para que entrara el máximo de luz posible en toda la casa, porque no había manera de captar la luz. Pues la galería se materializó con un sistema de montaje mixto de elementos de madera y de acero. Por lo demás, ya había dicho que el alto grado de humedad exigía una buena ventilación, un envolvente transpirable, así que se concebí el envolvente de la casa como un jersey de lana, que da calor y respira. Y para conseguirlo, se realizó una solera de cal aérea aligerada, se rebucaron y se pintaron los muros a la cal, y se utilizó celulosa ensuflada como material aislante. La mayor parte de la obra, incluso forjados y tabiques, están realizados en madera. Las carpinterías exteriores e interiores son de madera de castaño. Se conservaron las jácenas originales y se instaló una biomasa de pellets también. Y luego, eso sí, la sensación resultante, para mí, es de confort. Que yo considero que esta galería es un espacio que invita, en un día lluvioso, a pasar el rato contemplando el paisaje, tomando un café y leyendo el periódico. Y para terminar, voy a hablar de los materiales con los que se realizó la rehabilitación. Se trata de, mira, aquí son las vistas otra vez, cómo se transformaron de lo que hubo antes, esa posibilidad de luz se transmite a todo el frente. Y para terminar, voy a hablar de los materiales con los que se realizó la rehabilitación. Un resumen. Se trata de materiales tradicionales, reciclados, transpirables y con una baja huella de CO2. Primero, los elementos estructurales y de separación son forjados con jácenas de madera de castaño y eucalipto recuperados y tratados con bórax. El bórax es también un buen retardante de fuego. Pontones y enterramados nuevos de madera de pino, melis. Y luego tabiques ligeros de bastidores de madera y paneles de contrachapado, que se ven aquí. Luego, una solera de mortero aislante de cal aérea. Y en la planta baja se ejecutó una solera de mortero aislante con cal grasa en pasta aligerada con alita y un poco de hidrolizante. En este caso fue cemento. Y se aplicó en tongadas, así que de cada vez de 2,5 centímetros. No os voy a explicar ahora por qué, bueno, pero que se debe hacer así para que frague bien. Y en la primera planta se ejecutó una capa de amortiguación acústica del mismo material entre el entarimado de base de madera y el acabado con otro entarimado de madera de castaño. Aquí veis un poco el proceso de esto. Pues luego, revestimientos reguladores de la humedad, revocos y rejuntados en las caras exterior e interior de los muros con mortero de cal. La cal absorbe el CO2 del aire al fraguar. En este caso se utilizó mortero hidráulico, porque entonces no tenía disponible en este momento, en otra fase del proyecto, todavía una cal grasa en pasta para aquello. Y al final de su ciclo de vida, el mortero de cal se podrá reutilizar como árido para morteros. Y los morteros de cal permiten que los muros respiren y evita la aparición de moho y de hongos en los muros. Pintura de cal en los muros perimetrales y yeso al temple, una pintura artesanal a base de cola de conejo y tiza, blanco de España, en los tabiques. Aquí se ve ya el anexo, cómo se revocó, se ve el laboratorio de pintor y se ve un poco el resultado final. Patrón, muy importante, carpinterías de madera, de castaño en este caso. Ventanas dobles de madera en la fachada orientadas hacia el noroeste. La ventana exterior tradicional protege contra las lluvias, la ventana interior tiene cristal doble. La madera
es un fijador de CO2. El árbol crece por sí solo. En cambio, para la producción del aluminio y de PVC se necesita mucha energía con altas emisiones de CO2 y hace poco leí, para 1 kilo de PVC, en todo su proceso necesita 2.000 litros, 2 metros cúbicos de agua. Imaginaros, o sea, cada vez que tiramos una bolsa de plásticos, yo no sé por dónde vamos. Aislamiento sostenible y transpirable. Hay muchos, pero en este caso utilicé celulosa insuflado. Encontré un suministrador aquí, que fue difícil, pero bueno. Aislamiento térmico para la cubierta y para los tabiques. Y con lo que ya dije, concebí el envolvente de la casa como un jersey de lana. Da calor y respira. Aquí se ve un poco el proceso. Es virutas de papel de periódico que se insufla, literalmente, en las cámaras de la pared. Se hace un pequeño agujerito y luego con una bomba y a presión. Y en la cubierta, por ejemplo, la ventaja es cuando se quiere se puede llegar a espesores, viene de Alemania, y ahí puedes llegar a espesores, como no pesa, de 20, 25, puedes llegar a una emisión cero. Aquí no hacía falta tanto, pero bueno. Luego, la galería, que es el protagonista, resumo primero y ya con eso ya está. Orientada hacia el sureste, orientada hacia el sol y protegida de los temporales. Ventilación óptima mediante ventanas de guillotina. Estructura de montaje mixta de madera a acero. Esto era porque yo quería sacar al máximo de luz y un perfil metálico permite reducir el espesor de los verticales. O sea que es una estructura de metal y luego tiene un bueno, y luego lo que se ve es la ventana, luego la madera, pero permite más luz y lo que quería. Cubierta de zinc con una junta de listón sobre entarimado ventilado, ventanas elevadas por encima del sistema constructivo para aprovechar a máximo la luz entrante y la cámara de regulación climática, un muro trombe se llama técnicamente en invierno y ventilación en verano. Aquí vemos un poco del proceso de construcción. La primera planta aquí, la estructura ligera, también proporcionando aquí, intentando lesionar lo menos posible la pared existente. Con pequeños, se fijaron, aquí se veían los elementos de la galería, montando la galería. Siempre tiene aquí esto no se ve ahora, en la parte inferior unas pequeñas rejillas de ventilación que siempre está, porque siempre hay que dejar unas cuantas ventanas abiertas para que ventile, porque una casa en estos climas no se puede dejar sin ventilar, porque acaban unos meses. Además, esta casa no se iba a habitar permanentemente. La galería en otra fase, un detalle de la parte superior. También quería metal aquí arriba para eso, para conseguir esto, una entrada máxima de luz. Y aquí un pequeño detalle con una, yo creo que se llama canalón oculto, y unos listones de zinc, que a mí eso sí que realmente es un tema, también un poco de estética. A mí me gusta este listón, porque hay otro que se llama la junta alzada, que es menos pronunciada, y además hice un pequeño capricho, que estos coincide exactamente con los verticales porque tiene que estar entre 50 y 60. Es un pequeño capricho de arquitecto. A veces me permito algo. Eso, a ver, quiere decir que en este caso, para las láminas de 5 vienen con un ancho y se perdía un poco de ellos. O sea que un pequeño pecado. Vale, pero es así, voy así. Mira, ahora repaso rápidamente unas fotos, porque con eso termino la obra, pero una vez que eso fue en el 2015, pero después siempre me gusta seguir un poco, porque luego es del morador, de que vive allí. Y siempre tengo un poco de curiosidad de ver qué van a hacer con esta casa, porque tú dejas unos espacios, en gran parte abiertos, porque yo no soy decorador, yo solo me dedico a darles luz, un poco de comunidad, un poco lo que ellos igual no se puede dar, porque no tienen los conocimientos para eso es lo que les doy, y el resto es para cada uno que vive en su casa, que haga lo que quiera. Pero siempre tengo la curiosidad, porque, claro, lo vives, es un poco por el patio otra vez, el muro, que fue el elemento muy importante, el muro, y menos mal que los propietarios accedieron y no quisiera un muro de estos de 2 metros, que eso suele hacer mucho. El interior, en su obra, una estufa, una pared así, incluso con una plantilla, con la pintura de tiza de blanco de España, la galería ya con sol y con vida, la vista, la cocina con baldosas hidráulicas, que fue una cosa que a mí me gusta mucho utilizar, la clienta también. La escalera que se conservó. La escalera, como se conservó, eso
condiciona mucho, se pudo conservar porque estaba en la estructura mucho mejor de lo que yo pensaba, me dijo el carpintero. Entonces, también tienes que mantener las alturas. Y una escalera es muy duro, porque si está bien hecha como esta, porque una escalera hecha por un carpintero con idea de cómo se hace una escalera bien repartido, todo eso, subes y bajas cómodamente. Hoy en día pocos saben hacer escaleras cómodas también. Entonces tienes que mantener todas las alturas. Y me condicionó, claro, en todo el proceso. Esto es el salón, con vistas hacia el patio, otro el salón. Y bueno, ya os dejo tranquilos, ya he dicho bastante.